Bueno, y me encuentro aquí con la doctora Amparo Espinosa Rugarcía, quien, bueno, ella nos va a estar platicando lo que ha sido su trayectoria y aparte de todo, que apoya mucho a la mujer. ¿Cómo estamos, Amparo? Contenta, muy agradecida que me estén entrevistando. Y bueno, sí, para platicarles lo que he hecho en los últimos, que serán 30 años, algo así, en torno a las mujeres, que no fue como empecé, pero muy pronto me di cuenta que era lo que tenía que hacer, que era como mi destino trabajar eh, para la promoción de las mujeres mexicanas. ¿Cómo es que empieza Amparo? Y luego, al final, cómo todo lo que empieza a hacer y se va guiando hacia la mujer, se va enfocando hacia la mujer, cómo empieza todo eso, Amparo. Mira, yo estudié administración de empresas en la Iberoamericana, entonces empecé trabajando en Bancomer, o sea, empecé en el área de las finanzas, ahí dirigía yo el departamento de estudios económicos. Y ese fue mi trabajo durante muchos años, pero luego me di cuenta que había como una necesidad de las mujeres de conocer algo más acerca de finanzas, de manejar ellas mismas sus finanzas, porque normalmente eran los hermanos, los papás, los esposos los que les manejaban todo, aunque el dinero era de ellas. Entonces hice un programa ahí en Bancomer que se llama Promoción Femenina, creo que se llamaba, y la idea era que las mujeres, ellas directamente manejaran sus propios recursos, no a través de ejecutivos, no a través de sus familiares, sino ellas mismas conocieran algo de las finanzas, supieran y se atrevieran a manejarlos. Y de ahí, cómo se va formando hasta llegar a ser de Mac. Bueno, de ahí salí en 1982 por cuestiones de la banca. Y bueno, yo sabía que tenía que hacer algo y algo en torno a las mujeres. Y fue que fundé DEMAC en 83, hace ya muchísimos años. Y la idea era como ambigua, promoción de las mujeres mexicanas. Eso, sí, eso lo único seguro era eso. Y claro, empecé por el área que yo conocía mejor, que eran unos microcréditos para las mujeres, para necesidades urgentes. Por ejemplo, si tenías un niño que de pronto se caía y necesitaba una silla de ruedas, bueno, facilitar la silla de ruedas, luego que si necesitaban una operación de urgencia porque se habían cortado en el ojo, lo que fuera, eran de esas necesidades de emergencia, más que nada urgentes, y eran préstamos para mujeres. Luego empezamos como a ver que también a lo mejor necesitaban unas becas ellas para estudiar o para hacer libros, por ejemplo, no necesariamente para estudiar formalmente, sino para hacer proyectos creativos. Bueno, esa es otra área que empecé a desarrollar con bastante éxito. Por cierto, tenemos varias personas que, bueno, produjeron obras muy interesantes de escultura o también obras literarias, no propiamente literarias, sino testimoniales. Y ahí hubo como otro salto, que vi que las mujeres que se nos acercaban, lo que les interesaba mucho es hablar de ellas, de su historia, lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Como contarnos qué les pasaba, cómo estaban viviendo, cómo habían llegado a donde han llegado, que sus relaciones, lo más importante, sus relaciones con los hombres, ¿no? Como si, es un tema que todo el mundo nos parece el más interesante casi, ¿no? Entonces vi que sí había como una necesidad de ser escuchadas, de mujeres que querían como platicar, contar su historia. Y se me ocurrieron estos concursos los llamamos premios de EMAC para mujeres mexicanas que se atreven a contar su historia. Es un título bastante largo. Y bueno, fue como muy sencillo ponerlo en el periódico, anunciar, tenemos este concurso para mujeres mexicanas que se atreven a contar su historia, no tienes que ser escritora, no tienes que ser profesionista, no tienes que tener una edad determinada, quien sea, puede escribir su historia, nos las manda y bueno, nosotros la premiamos con dinero en efectivo y aparte publicando la historia. La primera vez, de verdad, recibimos como 500 trabajos, no es de primera vez. Y esto fue ya hace yo creo que unos 20 años. Y a partir de entonces hemos hecho un concurso cada 2 años, este concretamente para mujeres que cuentan su historia. Nunca ha bajado el número de trabajos que recibimos, cada vez son más los trabajos que recibimos y empezamos a hacer otros concursos. Entonces hicimos unos en toda Latinoamérica. Ese también tiene un título larguísimo que es para, ¿cómo era? Tu experiencia espiritual o religiosa a partir de tu cuerpo y de tu sexualidad. O sea, cómo habías vivido la religión, porque sobre todo para mujeres de mi generación era como un tabú ya para ustedes, ¿no? Es como más libertad, pero en esas épocas era muy difícil. Bueno, nos llegaron de toda Latinoamérica también, de Argentina, de Brasil, hasta de Brasil también incluso, fíjate.
muchos trabajos, entonces después los publicamos todos. Me acuerdo ahorita de los que tenemos en los centros de reclusión. Ahí, con las mujeres en reclusión, también les pedimos que cuenten su historia y que nos las manden. Ahorita acabamos de terminar con un concurso y mandaron como 40, 50 trabajos. Hacemos lo mismo. Bueno, ahí no hacemos una selección. Bueno, sí hacemos una selección para dar el primer lugar y damos un premio en efectivo, pero los publicamos todos. Entonces tenemos varios libros, varios textos con literatura carcelaria. Bueno, esa fue como otra etapa. Después se hicieron obras de teatro alrededor de estas historias, porque son maravillosas. Y una última etapa, empezamos hace como 4 años a dar talleres, porque a las mujeres nos encanta escribir, y les hemos llamado talleres para mujeres que se atreven a perder o que quieren perderle el miedo a la escritura. Entonces, últimamente son unos talleres express, duran 4 horas, y la cosa es que tú le pierdas, que no pienses que solo las escritas, bueno, las que están así consagradas pueden escribir, que todas podemos escribir, que han invertido mucho en nosotros, para enseñarnos a escribir, y que no usas la escritura, la usas muy poco, y tiene muchas virtudes terapéuticas para comunicarte. En fin, la escritura es un gran recurso que tienes que posesionarte de él, porque no lo usas. A lo mejor lo acabas usando para firmar las calificaciones de tus hijos, no sé si tienes tarjeta de crédito, para tu tarjeta de crédito, para tu credencial de elector, pero no te das cuenta de todos los usos que puede tener en tu vida. Entonces esa ha sido como la última etapa de DEMAC, pero sí en estos, quizás 20 tantos años, tenemos ya muchísimas publicaciones, muchas mujeres que han contado su historia, han mandado muchos trabajos, que siempre me sorprende, ¿no? Como de pronto cuentan cosas muy gruesas en sus historias, vidas muy tremendas, y lo cuentan todo. ¿Cuál ha sido la historia que más ha marcado? Porque me imagino que hay miles de historias, como bien lo dices, ¿no? O sea, cada historia es distinta y a lo mejor una pluma y un papel o un lápiz y un papel es muy importante para una mujer. Y tienes toda la razón, todas las mujeres escribimos, aunque sea algo, pero todas escribimos palabras, ¿no? A lo mejor no las sabemos plasmar, pero ahora sí, ¿cuál ha sido pues la historia que ha marcado y que has dicho tú? Esta historia es impresionante. Bueno, podría, como bien dices, decir muchas, Fabiola, pero voy a contarte una que es de una mujer que aparte se convirtió en mi amiga después. Es una mujer que ahora debe tener alrededor de 50 y tantos años, escribió hace muchísimos años. A ella lo que le pasó fue que es paracaidista. Entonces, un día al tirarse del paracaídas no se le abre el paracaídas y se cae, y bueno, obviamente se estrella contra el piso y se queda cuadripléjica. Y bueno, no podía mover nada. Una mujer que tenía 2 niños chiquitos, está en el hospital, su esposo la deja, la abandona con la enfermera, y entonces ella, pues, imagínate, no te puedes mover, tienes 2 niños chicos, no tiene dinero tampoco, no sabía, bueno, se quería morir, porque ¿qué haces, no? Y de repente alguna amiga llegó y le dijo: oye, hay este concurso de DEMAC, ¿por qué nos cuentas tu historia? Y empezó a dictar su historia, y nos las mandaron a concurso. Y bueno, ganó, porque además la contó de una manera, la historia en sí es una historia tremenda, ¿no? Pero además ya la contó, a medida que fue escribiendo, ella se fue como que se fue recuperando, no físicamente, porque está en una silla de ruedas, pero sí emocionalmente. Y esa historia a mí me parece ejemplar, porque después, con su libro, ella lo vendió, se iba a las esquinas con su amiga en una camioneta, y lo que sacaba del libro lo usaba para mantener a sus hijos y para sobrevivir ella. Luego fundó una asociación para otras personas que también hubieran quedado cuadriplégicas, que ahora es una organización importante, y ha vuelto a escribir un par de libros más. Es una mujer que entra y dices, bueno, entró un ángel. El otro día pasó algo que a mí me conmovió mucho, porque yo siempre le decía, bueno, ¿cómo haces, Tony? Pues para estar con esa sonrisa, por Dios. Entonces, pues, de verdad es como si entra un ángel, y ese día me escribió y me dice: fíjate que tú siempre me dices que parezco un ángel, y no sabes qué mal. Llevo 27 años en esta silla, y como que de pronto me dio mucha compasión de mí, y empecé a llorar y llorar y llorar. Y fue como una confesión muy tremenda,
pero enseguida se recuperó y me volvió a escribir, bueno, ya lloré, ya te lo conté y ya estoy otra vez. Entonces es una historia que me ha marcado porque aparte el contacto con esta mujer ha sido para mí muy enriquecedor, muy gratificante. Amparo, ¿y por qué dirigirte hacia la mujer? Enfocarte 100%, digo, obviamente algo porque eres mujer, ¿no? Pero ¿por qué dirigirte hacia la mujer? Bueno, mira, yo creo que las mujeres somos muy maltratadas todavía en esta sociedad, menos ahora, pero cuando yo era chica yo veía a las mujeres de, de la edad de mi mamá. Bueno, a las mujeres como mi mamá yo veía, bueno, no es posible que la pasen tan mal, o sea, que sea como tan restringido su ámbito de acción y como también muy mal no reconocido, ¿no? Como un poco agradecimiento hacia mujeres a personas que te dedican su vida, ¿no? Que están ahí entregadas completamente y cero valoración. Al día de hoy, ¿cómo ves a la mujer? Digo, en el ámbito mexicano, ¿no? Porque en el ámbito europeo hay como otra percepción de la mujer, pero en el ámbito mexicano, ¿cómo ves al día de hoy a la mujer? Bueno, yo creo que tienen más posibilidades ustedes ahora que las mujeres de mi generación, muchísimas más posibilidades. Mira, cuando yo fui a la universidad, qué bueno que fui, pero eran 100 hombres, 3 mujeres, o sea, éramos muy pocas mujeres que podíamos estudiar. Ahora yo creo que eso se ha abierto muchísimo. Bueno, entonces como ahora éramos las más listas, te voy a decir, que éramos las mejores de la clase, ¿no? Entonces, pero ahora no, ahora hay muchas mujeres, hay mucha más libertad, te puedes mover más, viajan más. Ahora yo no sé, todavía quedan muchas cosas, ¿no? A mí me parece que todavía los sueldos son mucho más altos los de los hombres. Luego también sigue siendo la que cuida a los hijos. Que eso a mí me parece que es un privilegio, es muy enriquecedor, pero por otro lado, no hay todavía el reconocimiento de lo que eso significa. Te limita bueno, te da mucho, pero a la vez te impide tener, como están las cosas, la misma competitividad que un hombre, por las horas que necesitas. Yo no sé cuál deba ser la igualdad ni cómo la definiría yo, pero yo creo que todavía el hombre tiene más posibilidades de desarrollo, más como, ¿qué será? Como satisfacciones laborales que las mujeres. Yo creo que falta muchísimo por hacer. Una vez leí una frase que se me quedó grabada, dice, bueno, la igualdad de la mujer va a pasar cuando una mujer de 80 años sea tan atractiva como un hombre de 80. Entonces me parece que es muy, bueno, se me hizo muy buena definición porque tú ves actores, hombres, Clint Eastwood está sensacional y lo ven hasta atractivo y las mujeres ya hacen papeles de ancianas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen parámetro incluso en los Estados Unidos o en otros lugares. Ya hay como un poquito más de apertura, pero si llegas a pedir un trabajo, inmediatamente ¿estás embarazada? ¿No? Ya es como una traba. ¿Por qué crees que haya todos esos, como barreras todavía hacia la mujer, que no se ha abierto, que no existe todavía la igualdad, ¿no? Al 100% entre el hombre y la mujer. Oye, yo creo que es una pregunta, bueno, la respuesta llevaría, no sé, horas y horas y horas y horas. Yo creo que son muchos factores, ¿no? Me parece a mí, porque también hay mucho miedo, ¿verdad? Si ya tienes muchos privilegios, ¿por qué los vas a compartir? Como son los hombres, digo, pues están encantados de tener ellos, todas las de ganar, bueno, no quieres que ganen. Y hay los elementos, también los factores económicos. Si tú te vas a embarazar, te tienen que pagar 3 meses, ¿no? Y no vas a estar ahí. Entonces yo creo que para las empresas, bueno, pues sí. Creo que leía yo que en Alemania también les dan a los hombres los 3 meses para que así se igualen las condiciones. Yo creo que también la cultura eclesiástica ha condicionado bastante, o sigue todavía condicionando. Pero son de tres que serían, bueno, el miedo de los hombres, luego también sería la parte económica y la parte religiosa. Digo, obviamente sucede, ¿no? Muchas veces el que una mujer sea empresaria y exitosa, el que pueda tener una relación con un hombre es como al hombre ya le da un poquito más de miedo en ese sentido, ¿no? Porque decir, ay, ella gana más que yo, ¿no? Cosas así. ¿Crees que ese sea el miedo del hombre?
Pues ese es uno de tantos, ¿no? Yo creo que sí, que llegas a tener mejor puesto que él, o llegas a ganar más dinero. Y yo creo que también muchas mujeres estaban en la casa porque las mantenían, o todavía, ¿verdad? Porque también a veces les conviene, ¿verdad? También yo creo que también es cómodo y muchas mujeres prefieren eso con tal de que las mantengan. Pero yo creo que al hombre pues sí le da como perder esta posición de fuerza que tenía, porque a su autoestima ha de bajar también, ¿no? Y luego también que puedes conocer más gente. Estás casada, trabajas, puedes hacer lo que ellos hacían, digamos, exactamente lo mismo. Y saben a lo que se están exponiendo porque ellos mismos lo han vivido. Entonces yo creo que es un ajuste, ¿verdad? Porque también no sé cómo van a quedar las cosas, pero es una época de ajuste interesante. Bueno, pues ya tienen una historia más en cuestión de la mujer, una mujer que apoya a la mujer, que se ha dedicado durante 30 años, me estabas diciendo, Amparino, un poquito más, a lo mejor puede ser, el hecho de estar apoyando a la mujer. ¿Dónde pueden, la mujer que quiera apoyarse o estar dentro de MAC, dónde puede acudir? Bueno, pueden ver nuestra página, que es demac.org.mx, esa es la página web, o pueden llamar al 5593-5850, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí tienen una opción más, conocen a la doctora Amparo, quien, bueno, ya saben, ha estado pues apoyando 100% a la mujer y en cuestión pues literaria, escritura, talleres y todo lo demás que muchas veces las mujeres necesitamos y estamos como que de repente limitadas y de repente se nos cierra el mundo y no sabemos hacia dónde ir, ¿no? Entonces pueden acudir precisamente a DEMAC. Amparo, muchísimas gracias.